Marge Simpson, abnegada ama de casa, madre y esposa. Ocasionalmente necesita un respiro, un escape, algo con lo que pueda expresar los talentos que dejó atrás para formar una familia. Siempre es triste ver cómo sus esfuerzos son ignorados. No me sorprende que los hombres de la familia no le pongan atención aquí, pero sí que no lo haga Lisa, y sobre todo por estar pendiente de algo tan frívolo como un concurso de belleza. Hasta tomando notas mientras las candidatas desfilan en esos trajes exagerados que representan a sus estados correspondientes. Igual, Lisa sigue siendo una niña y al parecer le interesan ese tipo de cosas, ya que un par de episodios después participa en uno de esos concursos. Pero lo que hemos visto de ella en otras ocasiones hace que esto choque un poco con su personalidad. La obra en la que participará Marge es un tranvía llamado Deseo, escrita por Tennessee Williams, estrenada en 1947 y que ha sido adaptada a varios medios. Vi la película de 1951 con Marlon Brando y Vivien Leigh para entender de qué va. Cuenta la historia de una maestra de escuela llamada Blanche Dubois, que ha perdido el hogar familiar y se va a vivir junto con su hermana Estela y su cuñado Stanley. Llega a ese lugar viajando en un tranvía, llamado Deseo. Poco a poco nos vamos enterando del sórdido y trágico pasado de Blanche, quien fue despedida de su empleo luego de que se involucrara románticamente con uno de sus estudiantes, con quien se casó y enviudó luego de que éste se suicidara, lo que la lleva a una vida de alcohol y amoríos pasajeros. Se la pasa muy angustiada porque los mejores años de su vida ya han pasado y teme que ya no atraerá a un esposo, lo que la lleva a enloquecer lentamente, y al final es internada en un manicomio. El personaje de Stanley es un completo patán, lo opuesto de Flanders, y trata de forma muy grosera a su cuñada, incluso intentando abusar de ella el mismo día que su esposa había dado a luz a su hijo. Hasta creo que el personaje de Blanche le quedaría mejor a Ned, algo que él mismo debería saber ya que lo interpretó en la escuela para varones en la que estudió. No sería la última vez que harían referencias a esta obra, pero ya hablaremos de eso en su momento. En esta ocasión la transforman en un musical llamado O Tranvía, haciendo alusión a la obra teatral O Calcuta. ¡Oh, Calcuta! Y con respecto a eso tengo una queja, no con el episodio sino con su doblaje. 25 años después, pero lo diré de todos modos. Si la parte final involucra un montón de canciones, era conveniente que si no las iban a doblar, al menos incluyeran subtítulos. La primera vez que vi este episodio no tuve ni la menor idea de lo que sucedía. No me enteré, por ejemplo, que la primera canción insulta a la ciudad de Nueva Orleans, tratándola como un hogar de piratas, ebrios y prostitutas, y otros adjetivos muy ofensivos, lo que llevó a varios ciudadanos molestos a quejarse con Fox. Y en el siguiente episodio pusieron a Bart a escribir en el tablero "No debo difamar a Nueva Orleans", a modo de disculpa. Años después visitarían esta ciudad y no la tratarían tan mal. Originalmente era Homero el que iba a actuar en una obra de teatro local, pero James L. Brooks sugirió que fuera Marge quien lo hiciera, ya que consideraba que la relación del personaje de Blanche Dubois con su cuñado Stanley era similar a la de Marge y su esposo. Y en cierta medida tiene razón, ya que Homero se comporta extremadamente imbécil en esta ocasión. Era necesario para lo que sucede al final, pero aún así choca bastante ver el poquísimo interés que muestra por los asuntos de Marge, prefiriendo jugar con su imitación de Game Boy o diciéndole directamente que no le interesa nada de lo que hace. Apu dice que interpreta a Steve, pero en la obra hace el papel del cobrador de suscripciones, los cuales son dos personajes distintos. En un Max Power Responde reciente, alguien me preguntó cuál era el asunto entre Homero y Patty besándose para detener la relación entre el abuelo y Selma, y respondí que ya que se trataba de una actuación, no había problema alguno. Aquí aplica el mismo principio ya que Apu y Marge se besan en la obra de teatro, sin sentimientos de por medio. Lionel Hutz interpreta a Mitch, la pareja temporal de Blanche durante la historia, pero no lo vemos interactuando con Marge. Supongo que mostrarla besando a dos personajes distintos hubiera sido demasiado.
Y por supuesto, mi nombre es Otto y hago el papel de Pablo, el cual es uno de los amigos de parranda de Stan Lee. El episodio contiene una referencia que me confundió por muchos años. ¿Quién es Ayn Rand? ¿Por qué una guardería con su nombre es tan severa? ¿Por qué hay carteles con mensajes tan sombríos como ayudar es inútil en un entorno que se supone debería ser feliz y colorido? Tal vez alguno de los filósofos que ven estos videos pueda ampliar la explicación. Pero básicamente Ayn Rand fue una escritora rusa que desarrolló el objetivismo como filosofía, que propone que el fin último de la vida de cada ser humano debe ser su propia felicidad y que la razón debe ser nuestra guía todo el tiempo. El cartel de ayudar es fútil es una simplificación de sus ideas en contra del altruismo. Según ella, una persona no debería autosacrificarse para ayudar a los demás, es decir, a una persona desconocida. Solo debe ayudarse a sí misma y a la gente que ama. A es A se refiere a la ley de la identidad, que dice que cada cosa es idéntica a sí misma y es diferente de las demás. Y la realidad es final se refiere a la idea de que la realidad existe independientemente de nuestros sentimientos, deseos y esperanzas, y que no podemos modificarla sino adaptarnos a ella. Como pueden ver, estos son conceptos extremadamente avanzados para una guardería, pero ahí está el chiste. La escena de la hazaña de Maggie, una de mis favoritas del personaje, se basa en una película de 1963 llamada El Gran Escape, protagonizada por el héroe de Homero, Steve McQueen, y que trata del escape de unos soldados británicos de un campo de prisioneros alemán en la Segunda Guerra Mundial. Aquí se usa una variación del tema musical que abre dicha película, y la parte en la que Maggie juega en el corral con la pelota refleja una escena de la misma. Cuando Homero va a recoger a Maggie antes de la obra, se parodia la escena final de la película Los pájaros de Alfred Hitchcock, a quien vemos pasar a la salida de la guardería, reflejando su cameo en ese filme. Esos bebés derrotaron por completo a la señora Sinclair, a quien vemos llegar al teatro agitada y desaliñada. Hay un pequeño guiño a la película Ciudadano Kane, cuando Homero usa un programa de la obra roto en pedazos para ventilarse. Algo similar al personaje de Jebediah Leland cuando está viendo la ópera en ese filme. El capítulo representó bastantes dificultades para el equipo de animación de la serie, ya que necesitaban diseñar varios escenarios nuevos con muchos personajes de fondo, algo que destaca la diferencia entre la animación tradicional y la digital. Actualmente hubiera sido más sencillo crear esas escenas, pero creo que esto nos hace apreciar mucho más el esfuerzo que se hacía en los tiempos de la animación clásica. Aunque no es un personaje frecuente, hay que mencionar al director Llewellyn Sinclair, un hombre consagrado al mundo del teatro. Tanto así que cada una de sus obras le ha provocado un infarto, excepto la que vemos aquí al parecer. Durante muchos años solo hizo cameos, pero recientemente ha tenido un par de apariciones prominentes, en las que no se comporta de manera neurótica y obsesiva como en su debut. Tal vez el éxito de su obra en este episodio lo suavizó un poco, o los guionistas simplemente necesitan un director de teatro genérico para incluirlo en los episodios de ese tema, quién sabe. También está su hermana, la señora Sinclair, que por alguna razón operaba su jardín infantil bajo preceptos filosóficos extremadamente avanzados para ellos. Vemos que todavía trabaja ahí en el corto Maggie Simpson, un largo día de guardería, pero en los cómics nos enteramos que entre ese tiempo probó otros empleos, como ser la cabeza del sindicato de niñeras de la ciudad. Curiosamente, al momento de hacer este video, la señora Sinclair está en el juego Tapped Out, pero su hermano no. Tal vez lo agregarán más adelante. En la escala Max Power le doy a este episodio un 9. Creo que este es uno de esos capítulos que aprendes a apreciar más con el tiempo. Como pudimos ver, algunos de los temas tratados aquí son bastante densos y quizás no se comprenden al primer vistazo.
Eso sí, la idea central de Marsh usando la obra de teatro como catarsis del trato que le da su esposo y cómo éste entiende al final que debe tratarla mejor es bastante clara. También la manera en la que integraron todas esas referencias a la historia fue impecable. No necesariamente hay que conocer la obra de teatro original para disfrutar del capítulo. Pero una vez más, algo que hubiera ayudado mucho sería si doblaran o subtitularan las canciones del final. Los episodios de Marsh tienden a estar del lado sensible y sentimental, pero eso no significa que sean carentes de humor y referencias a la cultura popular. Y este fue un perfecto ejemplo de ello. Además, la Marsh agresiva es la mejor Marsh. Olvídate de él. Ensayemos la escena de la botella. ¿No podemos omitir eso?